porque estamos hoy en día obviamente analizando la actualidad constantemente, pero la Fórmula 1 tiene muchos años de historia con muchas otras cosas muy interesantes que por ahí quedan un poco relegadas. Sí, el día a día, la vorágine de los campeonatos nos hace quizás cada tanto necesitar parar un poco y rememorar hechos históricos. Vamos a estar hablando hoy en Box Box. Tenemos una entrevista vamos a estar entrevistando al gerente del Museo Fangio, que vamos a estar hablando no solo del museo en sí, sino de la historia de Juan Manuel, que por empezar es uno de los personajes fundamentales de la historia de la Fórmula 1, mantuvo su récord de 5 campeonatos muchísimo tiempo vigente, sino que aparte en lo que es el museo en sí está plasmado de historia de no solo de Fangio, sino de la Fórmula 1 y del automovilismo argentino también. Así que hoy vamos a estar un honor. Vamos a estar teniendo una entrevista mucho más que interesante. Recuerden las redes de este programa, recuerden seguirnos, pueden hacerlo a @VoxBoxEQ en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en X. Pueden encontrar el canal de nuestro programa en Spotify, nos pueden seguir ahí, suscribirse, activar las notificaciones para recibir todas las novedades y escuchar cada uno de los programas que vamos haciendo. Y también tenemos cafecito, porque este programa que lo hacemos con tanto amor, con tanta pasión, necesitamos de la ayuda de nuestros oyentes y seguidores para seguir manteniendo este programa al aire. Pueden hacerlo a cafecito.app/VoxBoxEQ. Ahí pueden ayudarnos con una módica suma que está al alcance de cualquier bolsillo. Estamos a los primeros días del mes, ya todos cobraron. Vamos, hay que ayudar a VoxBox. Si te gusta la Fórmula 1, si te gusta este proyecto, puedes ayudarnos a seguir adelante. Recuerden también que si quieren dejar algún mensaje, pueden hacerlo al WhatsApp de la radio al 11 3378 2962 y seguir a EcuRadioNet en todas sus redes como EcuRadioNet. Hoy nos acompañan y nos ayudan a hacer este programa. Está en la operación Paula, y en la producción, streaming y coordinación del aire están Caro Villanueva y Joaquín Soto, ahí haciendo malabares en los controles para que ustedes puedan vernos y escucharnos de la mejor manera. Vamos a escuchar un cepa a nuestros amigos de Pit Lane y venimos para hablar del aniversario número 76 de la Fórmula 1. ¿Sabías que un pit stop en Fórmula 1 puede durar menos de 2 segundos? En ese tiempo, más de 20 mecánicos trabajan en forma perfectamente coordinada. Levantan el auto, cambian los 4 neumáticos y lo devuelven a la pista. Pero no es solo velocidad, es sincronización absoluta. Un pequeño error y se puede perder una carrera. Porque en Fórmula 1 cada detalle cuenta. Esto es Box Box, análisis y pasión por la Fórmula 1. Esto es Box Box, y ya que estamos en boxes, es momento de hablar de algo que todo fan de la Fórmula 1 necesita. Porque si vivís cada carrera como si estuvieras en el paddock, tenés que conocer pitlane.tienda. Podés encontrar gorras, remeras y accesorios inspirados en los equipos y pilotos más icónicos de la Fórmula 1. Ideal para mirar cada gran premio con los colores de tu escudería favorita, o para regalarte o regalar algo a esa alma obsesionada que se levanta a las 4 de la mañana para ver la largada. Entra ahora en Instagram a pitlane.tienda y descubrí todo lo que tienen para ofrecerte. Seguilos, elegí tu merchandising favorito y lleva la Fórmula 1 a otro nivel, porque Pitlane Tienda viste la pasión por la Fórmula 1. Mañana 13 de mayo se cumplen 76 años de la primera carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Esta historia que empezó en 1950 en Silverstone, en donde Giuseppe Farina se llevó la primera victoria con un Alfa Romeo y se convirtió en el primer campeón de la historia.
Desde aquel entonces, la Fórmula 1 creció sin parar, pasó de ser un divertimento de fabricantes y pilotos europeos con fierros a lo bruto a un espectáculo de escala planetaria que mezcla tecnología de última generación con momentos que erizan la piel y rivalidades que siguen dando que hablar aún cuando pasan las décadas. Cada época se conecta con la siguiente, como las vueltas de un gran premio largo, las tragedias que traen más seguridad, las innovaciones técnicas que abren el camino a las que vienen después, y cada figura que la rompió en su época le dejó la vara más alta a la siguiente generación. La cosa arrancó fuerte en los años 50, con Fangio al frente, prácticamente los primeros años. El Chueco se llevó 5 títulos entre el 51 y el 57. Su manejo en Nürburgring en 1957, con ya 46 años, todavía se cuenta como una de las mayores proezas al volante. Fue una década en la que los motores estaban adelante, los circuitos eran muy peligrosos y la velocidad sin anestesia. El precio era alto por eso mismo. La tragedia de Le Mans en 1955, de la cual ya hablaron en el programa, marcó un duro golpe que hizo que Mercedes, por ejemplo, se retirase de la categoría por muchos años. Eso también remarcó un reclamo que nunca paró, el de la seguridad, para los pilotos y autos menos traicioneros. Justo ahí empezó a gestarse el cambio que explotaría en la década siguiente. Por si no recuerdan, la tragedia de Le Mans dejó más de 80 muertos y dejó en claro que había que ponerle un freno a este quilombo. A la tragedia de Le Mans y lo que contaba recién Simón que ocurrió en la década del 50, le sigue los 60 con la gran revolución técnica. Los equipos Cooper y Lotus cambian radicalmente la estructura de los autos, haciendo que el motor vaya detrás. Jim Clark con Lotus dio clases magistrales de manejo en 1963, ganó 7 de las 10 carreras y parecía que estaba a otro nivel, en otra categoría. Luego Jackie Stewart empezó a levantar la voz por temas de protección después de ver morir a tantos compañeros. La muerte del propio Clark en Hockenheim en 1968 fue el mazazo que faltaba. De ahí salieron los primeros alerones, circuitos más seguros y una mentalidad distinta. Esta transformación técnica y humana fue el que preparó el terreno para la locura aerodinámica de los 70. Sí, los 70 es una época de héroes, mitos, nombres como Lauda, Hunt, Villeneuve, Andretti. La carrera más recordada de la década es sin dudas la de Alemania del 76, donde Lauda tiene su gran choque, que lo deja fuera de las carreras por el resto de la temporada. O bueno, no por el resto de la temporada, pero lo perjudica mucho en lo que viene siendo el Mundial ese año contra Hunt. Logra volver, pero finalmente no logra alcanzar a Hunt, que toma la ventaja en la temporada, y se lleva ese título, que es lo que corta lo que serían 3 seguidos de Lauda de otro modo. Y la mayor innovación técnica del 70, como decías bien vos, es el Lotus, ya llegado al final de la época, que trae el efecto suelo a la Fórmula 1, y los autos empiezan a ir cada vez más rápido, especialmente en las curvas, porque el auto va pegado al piso, va bien aferrado en agarre, y es imposible que el auto no tome todas las curvas a fondo. Luego de la incorporación del efecto suelo, llega también los motores turbo en los 80, que eran una locura. Los motores pasaban a los 1000 caballos en clasificación y los autos parecían cohetes. McLaren, Williams, Ferrari se repartían casi todas las victorias, y la rivalidad entre Alan Prost y Ayrton Senna marcó el duelo más grande de la historia. Compañeros en 1988, enemigos acérrimos desde entonces. Suzuka en el 89, con el toque y las consecuencias que eso llevaría, todavía generan discusiones de quién debería ganar. Senna, el genio de Sao Paulo, hizo cosas que nadie repetía, como aquellas vueltas en Mónaco en 1988 que parecían de otro mundo. Esa era turbo globalizó a la Fórmula 1. Pero también mostró que la potencia sin control era un riesgo. La década de los 90 queda marcada por el año 1994 y
las muertes de Roland Ratzenberger primero y después de Ayrton Senna en Imola. Este hecho desgraciado sacudió al mundo entero, no solo por la magnitud de las pérdidas, sino porque de ese hecho desgraciado salieron las mayores reformas de seguridad que haya tenido la historia de la Fórmula 1 hasta ese momento. Chasis más resistentes, pistas mejoradas y una nueva conciencia de cuidado hacia los pilotos. De este legado de la tragedia de Imola surge Michael Schumacher, que toma la posta y arma una dinastía con Ferrari que dura hasta el 2004. Ese paso de la tragedia a la dominación alemana fue el puente natural hacia los 2000, donde la Fórmula 1, ya convertido en un negocio global, adquiere nuevos nombres y más presión. Sí, como bien decís, la década de 2000 está marcada en la primera parte por la culminación del proyecto Ferrari-Schumacher, que en los 90 había tenido éxito muy moderado y ya en los 2000 revienta con 5 títulos seguidos, éxito total, hasta que a mediados de la década empiezan a aparecer la nueva generación, los Fernando Alonso en 2005 y 2006, después Lewis Hamilton en 2007, peleando el Mundial hasta la última fecha contra el Alonso que decíamos antes, y últimamente perdiendo los dos contra Kimi Raikkonen, que es el último título de Ferrari hasta la fecha. 2009 marcado por esa carrera en Brasil tremenda, con Hamilton ganando 2008. Con Hamilton ganándolo en la última vuelta, en el último momento, cuando más ya se creía campeón. Y 2009 nos deja ya con lo que después vendría a ser toda la era de los 2010, que es la introducción casi de los híbridos y esta nueva todo perfil aerodinámico que vemos después evolucionar a lo largo de todos los 2010, que empieza con el campeonato mítico de Brown y después cuando Brown recae evidentemente, porque no es algo que se pueda mantener después para fin de año, es Red Bull quien toma ese lugar y en los 2010 arranca dominando. Pero Brown es el que se convierte después en Mercedes, que en la era híbrida se impone y marca 8 títulos al hilo. Así que dejaron una aposta. Sí, pero les tardó 4 añitos más para poder recuperar ese nivel que tenía Red Bull, o que tenía Brown en realidad. Claro. Y después ahí ya, desde entonces fue casi que todo Mercedes Red Bull, los 2010 y los 2020. Sí, y de esa dominación de Mercedes pasa a la dominación de Red Bull. Hoy nuevamente vemos que la parrilla se equilibra de nuevo. Aún así, esta era que, digamos, llegamos a los momentos actuales con el nuevo cambio de reglamento, no exento de polémica y una especie de barajar y dar de vuelta en donde los equipos se están acomodando. En conclusión, digamos, de cada época podemos decir que dejó su enseñanza, que de las tragedias de principio de los 50, medio de los 50 y los 60, se llega a la seguridad después del grave accidente donde pierde la vida Ayrton Senna, y hoy la prioridad absoluta es la seguridad. Lo vemos incluso en situaciones donde, por ejemplo, bajo situaciones de lluvia intensa, la carrera directamente no se corre, se suspende, cosa que antes era impensado. Los autos salían igual a pista y claramente los pilotos corrían riesgo. Hoy se piensa más en los pilotos, hoy se piensa más en el negocio. Es un negocio totalmente globalizado. Las redes sociales magnifican cualquier cosa que pasa, no solo en la pista, sino alrededor de los equipos, y eso también influye en la forma en que vemos la Fórmula 1 y en la que llega a millones de fanáticos de todo el mundo. Sí, no olvidar la última casualidad que tuvo la Fórmula 1 en 2014-2015, que es lo que nos deja el Halo como resultado de ese último accidente de Jules Bianchi. Sí, que al principio también era resistido, pero después claramente llegamos a la conclusión de que era necesario. Sí, 2014 además también ese accidente marca un cambio en cómo se trata, como bien decís vos, el tema de la lluvia. Muchos circuitos en los que ya bajo lluvia es muy difícil que hagamos carreras, otros en los que es más permisible, es algo que va terna cambiando entre carrera y carrera, las condiciones del circuito, las condiciones de lo que haya pasado para que si la lluvia se puede o no continuar en ese caso. Pero en general sí que se tiene mucha más precaución también por los aprendizajes del pasado. Cambiaron los motores, cambió la seguridad,
cambian los pilotos, cambian los equipos, lo que no cambia es la pasión por el automovilismo. Lo pudimos demostrar hace un par de fines de semana aquí en Buenos Aires, en donde la pasión, ya sea con autos clásicos o con autos modernos, sigue intacta. 76 años después, la Fórmula 1 sigue siendo un negocio para muchos, una pasión para otros, pero claramente es algo que no solo mueve fortuna, sino que emociona a todos los fanáticos del automovilismo. Tenemos por ahí la placa con los máximos campeones de la historia de la Fórmula 1, un récord que durante muchísimos años ostentó nuestro Juan Manuel Fangio, que recién en fines de los 90 lo pudo superar Michael Schumacher. Sin embargo, Fangio sigue siendo considerado por muchos como el mejor piloto de Fórmula 1. Son más de 780 los pilotos que han largado alguna vez una carrera de Fórmula 1. Imagínense, en 76 años solamente 780, si quieren compararlos con otros deportes, la cantidad de personas que llegan a la máxima, a la elite de cualquier deporte es un número que hablamos de 780 privilegiados, y de esos solo 35 lograron ser campeones del mundo alguna vez. Así que claramente es un deporte en el que se llega con mucho esfuerzo. Los que logran campeonatos realmente quedan en la historia y son las personas excepcionales. Exactamente, claramente es el deporte en el que ganan los mejores. Así festejamos estos 76 años de Fórmula 1 y hicimos este repaso aquí en VoxBox. Diccionario VoxBox. Delta Time. El Delta Time es una referencia de tiempo objetivo que los pilotos deben respetar. Se usa principalmente bajo el Safety Car o el Virtual Safety Car. El volante muestra si el piloto está por encima o por debajo del delta. Si va más rápido de lo permitido, puede recibir una sanción. Es una herramienta clave para mantener la seguridad sin detener la carrera. Muy bien, seguimos en VoxBox y como anticipábamos al inicio del programa, tenemos en línea a Mauricio Parra, que es gerente del Museo Fangio de Balcarce. Hola Mauricio, buenas noches. Ahí estamos con algunos temitas en la comunicación. Y mientras los chicos solucionan la dificultad que estamos teniendo en la comunicación, les contamos que vamos a estar hablando del Museo Fangio, que queda, como decíamos, en la localidad de Balcarce, en el lugar de nacimiento del Chueco Fangio. Yo que tuve la oportunidad de visitar el museo, la verdad que vamos a ir recorriendo no solo la historia de Fangio, sino parte de la historia del automovilismo. Ahora sí tenemos a Mauricio en línea, Mauricio Parra, gerente del Museo Fangio. Hola Mauricio, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá Matías, Nico y Simón estamos de este lado. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por dedicarnos estos minutos para contarnos sobre el museo. Y si querés empezar a contarnos cómo nació la idea de un museo dedicado a Juan Manuel Fangio. Bueno, básicamente nace por él mismo, porque él fue guardando todo lo que eran sus premios y todo lo que iba ganando y lo que le iban entregando, aparte de algunos autos que él tenía de su parte amateur y profesional, pero más acá en Argentina. Y bueno, con un grupo de amigos empezaron a idear un museo o un lugar en donde él mostraría todo lo que había ganado. El lugar que él había elegido era un lugar modesto, un lugar chiquito que era en el fondo de la casa. Y bueno, un grupo de amigos que formaron la comisión pro museo buscaron un lugar que es donde se emplaza hoy,
consiguieron todos los permisos, consiguieron toda la cesión del edificio y empezaron las obras. Básicamente fue así como se ideó, hasta que en el 86, bueno, se forma la comisión, la fundación, ¿no? La comisión deja de existir y ya nace la fundación Juan Manuel Fangio, y ahí el museo que abre sus puertas hasta el día de hoy, que estamos prontos a cumplir 40 años. Nombrabas recién que Juan Manuel Fangio convocó a otras personas, o sea, vos contabas que venía coleccionando piezas, convocó a otras personas. ¿Esas son otras personas, digamos, personalidades así destacadas del automovilismo o allegados de Juan Manuel? No. Perdón que te corrija, no estaba coleccionando. Él juntó todo el patrimonio deportivo que tenía, el Claro. que había ganado. Claro, era de él. En realidad, la única personalidad, como por así decirlo, que había dentro del automovilismo deportivo o dentro de las personalidades era Juan Manuel Bordeu. Ujú. El resto eran todos vecinos de Balcarce que estaban con ganas y que lo idolatraban y que en el día de hoy hay uno vivo de los que quedan, de los originales, de los fundacionales. Después, dentro del museo, obviamente, ¿no? Después quedan pocos, pero ya no forman más parte de lo que es el entorno o lo que es el mundo del museo. Pero bueno, eran todos vecinos de Balcarce en su mayoría, menos Juan Manuel Bordeu, que sí era personalidad no solo dentro del automovilismo deportivo, sino en ese momento era político. Bien. Y de todas las piezas y lo que está exhibido en el museo, ¿hay alguno con el que sientan algún vínculo especial o que realmente sientan orgullo de mostrarlo? ¿Cómo? A ver, para nosotros todo el museo es un orgullo, obviamente todos los que estamos ahí luchamos todos los días y trabajamos y le ponemos toda la garra posible. Y obviamente para muchos las joyas, ponele, son los autos de Fórmula 1. Para mí hay dos autos que son no tan lindos, no tan llamativos, pero bueno, que marcan el despegue de Juan Manuel Fangio como piloto, y obviamente fueron la manera de él de demostrar su destreza y de llegar a donde llegó, que es el Volpi Chevrolet y el primer turismo de carretera. Esos autos son, aparte de ser originales, ¿no? Y que son los autos que él manejó y con el que él se destacó en un momento, distintos autos, ¿no? Uno biposto con techo pesado y el otro el primer monoposto, que le da el salto a la fama, que lo da a conocer. Después, obviamente, que los Fórmula 1 son todos fantásticos. Sí. Son autos hermosos. Tenemos una Maserati 250F, que solamente en el país hay dos originales. Tenemos, bueno, un Flecha de Plata. No es el que manejó Colapinto, pero el nuestro no tiene mecánica. Si bien es una reconstrucción de un Flecha de Plata, chasis original y suspensiones, pero la carrocería es una carrocería hecha por Mercedes-Benz. Y bueno, tenemos distintos Fórmula 1. Bueno, en este momento tenemos también la Ferrari, que este año se están cumpliendo 70 años del campeonato con la Ferrari. Ese auto está en México en la F1 Exhibition. Ajá. Son autos que es muy difícil de verlos, y obviamente en Argentina es el único lugar en donde ver esos autos, a menos que tengas acceso y vayas todos los años a Autoclásica y Claro. justo agarres, como el año pasado que estaban todos los Fórmula 1 de la Argentina, o prácticamente todos, y agarres ese tipo de autos. Si no es en ese tipo de festivales, en el único lugar en Argentina es en el museo. Uh-huh. Hola, acá Simón hablando. Te quería preguntar cuál ¿Cómo es estás? el impacto en la localidad, digamos, para ir para el museo. ¿Qué tan relevante es? Bueno,
Balcarce, a ver, está emplazada en un sistema de montañas, de sierras, como le decimos nosotros acá, que junto con el sistema de Tandilia es el más antiguo del mundo, básicamente. Y hace ya básicamente 15 a 20 años que se está explotando. Anteriormente a eso, el único atractivo turístico que tenía Balcarce era el museo. De hecho, el museo es el único atractivo internacional de la provincia de Buenos Aires. No de Buenos Aires, capital, de la provincia de Buenos Aires es el único atractivo internacional que hay. Y eso para nosotros obviamente es un orgullo y no solo genera un impacto a nivel provincial y al local obviamente que ayudó a tener el poco turismo que tuvimos en la historia de Balcarce, no el poco turismo, sino la poca oferta turística gira en torno del museo y de lo que es Juan Manuel Fangio, como es primero el autódromo, teniendo competencias de nivel internacional desde un principio y después nacionales hasta el 2011. Ahora esperemos que próximamente pueda volver a tener actividad. Y nada, el museo van de la mano las dos cosas. Hoy, por suerte, la oferta turística de Balcarce se está expandiendo. La gente no solamente viene las 2 horas que viene a visitar el museo, sino que viene ya un par de días, 3, un fin de semana. Entonces ya estamos involucrándonos más y teniendo más apoyo a nivel turístico, que el que viene a ver al museo, viene a ver al museo, pero el que no viene a ver al museo y viene de repente a escalar una montaña o a pescar a la laguna o algún otro tipo de actividades, también tiene como la oferta de visitar el museo. Sí. Y un poco al revés también, ¿no? El que va al museo sabe que tiene una oferta un poco más amplia para aprovechar la estadía. Digo, si se va a hacer un viaje hasta Balcarce para ver el museo, saber que puede quedarse un par de días más y disfrutarlo. El museo en sí, más allá de todos los objetos, los autos y un montón de objetos muy simbólicos en referencia a la vida de Juan Manuel Fangio, es un museo que cuenta muchas historias. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de visitarlo y una de las cosas que más me gustó, que más me sorprendió es cómo relata historias alrededor de Fangio. ¿Hay algún dato curioso o anécdota que sorprenda más a la gente cuando visita el museo? Bueno, sí, hay un montón, bien decías vos. Contamos historias con cada cosa, con cada auto. Hay historias y anécdotas con todo. Bueno, una de las cosas más llamativas que hay es que la última copa, no la última, ¿no? La última, cuando Fangio se retiraba. Hay que recordar que Fangio se retiraba en el año 56, sí, y por problemas con el gobierno del país se volvió a Europa, firmó con Maserati y nuevamente sale campeón. Cuando le entregan la que iba a ser su última Copa de Campeonato en el año 56, después de 4 campeonatos del mundo, no sabían el nombre de Juan Manuel Fangio, le pusieron Jean. Eso es una curiosidad que a mí en particular me llamó la atención, porque después de que te pasen la primera, o que te pase como le pasó en el 49, que en vez de ponerle el himno, le pusieron el himno de Argentina, le pusieron el himno de Brasil. Puede ser, Argentina en esos años, sí, no había tanta hasta comunicación. La llegada de Perón, exactamente, hasta la llegada de Perón, que más o menos se expandió un montón, y la Segunda Guerra Mundial influyó muchísimo en que el resto de los países que no sea europeo se conozcan más y se afirmen. Claro. Es muy llamativo, sobre todo después de 4 campeonatos, que tenga mal el nombre, la copa principal, que era la del campeonato, eso es llamativo. Después, hablando de copas, las copas de Fórmula 1, de los grandes premios de Fórmula 1 hasta el año 57-58, del Gran Premio Europeo, como era el de Bélgica, o como era el de Alemania, o de repente como era el de ahora que se me viene el de Francia,
eran copitas muy chiquititas. Claro. Pero cuando diga chiquitas, estoy hablando del tamaño de un vaso. Estamos hablando de que Europa estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, Europa se estaba recién parando. Reacomodando, claro. Y exactamente, y vos ves los Gran Premios de Cuba, de Venezuela, de Argentina mismo, o de Sebring, y son copas que tienen 1 metro de alto, son copas que pesan. Venezuela es una copa que tenemos, son 6 kilos de oro y 1 de ónix. Entonces había unas irrealidades que hoy, bueno, se dio vuelta ya hace un montón de tiempo. Y eso te llama la atención también de que cómo pudieron sostener, primero, cómo pudieron armar, cómo nació la Fórmula 1. Si bien lo único que se hizo ya venía en las carreras de Grand Prix, pero se puso como un campeonato y un reglamento. Claro. Y lo pudieron sostener a lo largo del tiempo. La Fórmula 1 es una categoría, para mí, pasan los años y pase lo que pase, es la categoría insignia y nunca va a dejar de ser entretenida, por más que haya autos superiores o no superiores, haya aparecido ahora este tema de la electricidad, pero sigue siendo la categoría insignia del automovilismo. Ahora, no por nada se llama la máxima categoría del automovilismo. Sí, no, eso obviamente. Después, bueno, como anécdotas, tenemos billones no solamente de Fangio, tenemos de otros pilotos, muy simpáticas en algunos casos y en otras bastante aterradoras. Tenemos el auto del Indio Rubio, que lamentablemente el Indio Rubio fue un piloto de turismo de carretera antes de que el turismo de carretera se dé categoría. Claro. Fue el ganador del primer Gran Premio Internacional en el 34. Ese auto lo tenemos y él lo guardó. Se lo guardó para él, como trofeo. Y yendo a misa con la esposa, un camión lo chocó y los mató a los dos. Es como por decirte, trágico. Tenemos las motos de los récords de Alfa Romeo, en las cuales también está la que se mató. Tenemos como anécdota de Fangio la parte que él compite su primer carrera como piloto y no figura como Fangio, figura como Rivadavia, porque era el seudónimo que él tenía. Y así con un montón de anécdotas. El auto del secuestro de Cuba, algo increíble, porque lo secuestraron, pero no para pedir rescate ni nada, sino como para arruinarle el evento al que lo organizaba. Claro. Básicamente es el trasfondo del secuestro. Sí, cosas increíbles. ¿Y cómo era Fangio fuera de las pistas? Bueno, Fangio fuera de las pistas era tan inteligente como dentro de la pista. Hay un tema, Fangio no hizo dinero en el automovilismo. Él fue exitoso verdaderamente económicamente post competencia. Claro. Si bien tenía un muy buen pasar, era empresario, fue el primer concesionario de YPF en Argentina, fue concesionario de General Motors en su momento, que era Chevrolet, fue concesionario de otras fábricas, hasta la llegada de Mercedes-Benz, que le da como la concesión de los primeros concesionarios oficiales fuera del mundo. La primera fábrica de Mercedes-Benz fuera del mundo fue en Argentina, y el primer concesionario fuera de Mercedes-Benz que no sea oficial fue Fangio. Claro. Ahí él empieza a despegar verdaderamente económicamente. Si bien, obviamente, que todo eso lo pudo ganar con sueldos de piloto, claro, exactamente. Y porque tenía un nombre. Pero él, claro, a ver, mientras Fangio vivía, el museo era más fácil poder llegar a conseguir cosas porque Fangio era el que tocaba el timbre. Claro. Después del 95, con casi 10 años de museo, ya las tocadas de timbre eran en nombre de él. Y el nombre de alguien que ya no vivía. Claro. Entonces era todo mucho más fácil. Y Fangio era una persona de pueblo. Vivió toda su vida en el pueblo.
eh, y nunca perdió la esencia. Es como dicen que de Messi, que se fue hace 30 años a España y no se le pegó el acento. Claro. Bueno, Fangio exactamente era lo mismo. Era lo mismo. Se fue desde... A ver, Fangio nunca fue chico, deportivamente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Fangio arranca a los 28 años en el automovilismo y se va a Europa con 38. Entonces, nunca fue chico. Claro. Fangio siempre fue grande para todos. Entonces, no sabemos si se le hubiese pegado un acento o ciertos modales. Sí. Él siempre fue un hombre de campo y cuando venía acá, de pueblo, perdón, y cuando venía acá a Balcarce, siendo Fangio famoso, cuando venía al museo, primero subía hasta el 6º piso y bajaba, y en el camino iba firmando autógrafos, iba sacándose fotos. No era lo de hoy, obviamente, con el celular se hubiese sacado 10.000 fotos más, pero era así, charlaba, cada vez que venía se iba a cortar el pelo a la misma peluquería que fue toda su vida, iban a comer al mismo restaurante que iban en toda su vida y paraban en los distintos puntos de la Ruta 2, donde él paró desde el primer viaje hacia 30 años atrás. Claro. Ese era el Fangio verdadero que lo veíamos acá cuando venía. Nico. Sí, nosotros hablábamos recién por acá de lo que es la historia de la Fórmula 1 y en eso obviamente Fangio tiene un lugar muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el legado, la leyenda que queda de él? Un poco más dentro de la pista, recién nos contabas mucho de su vida por fuera, pero dentro de lo que es el deporte, ¿cómo se lo ve a él? Bueno, sí, Fangio para la Fórmula 1 fue protagonista, diría, principal durante casi la primera década, del año 50 hasta el 58. Fangio fue, hay que recordar que dentro de esos años que él compite, temporadas completas compite 7, porque a una del accidente hay que sacarla. Sí. Y de esas 7 temporadas completas, Fangio no baja del top 2. Fue campeón o subcampeón. En el 50 fue subcampeón por 2 puntos de Farina, en el 51 fue campeón, 52 tiene el accidente, 53 subcampeón de Ascari, 54, 55, 56, 57, todos campeonatos. Entonces, obviamente fue un actor principal dentro de la Fórmula 1 de esos años, la primera década. Y después, a nivel de hoy, deportivamente hablando, ponerle al dato duro, Fangio tiene casi un 50% de efectividad en carreras corridas, carreras ganadas, tiene casi un 70% en puntos sacados, tiene un porcentaje altísimo en lo que es largar de primera fila. Está bien, largaban de 5, pero Fangio largó dentro de esos de 5 de 4, claro, en la primera fila. Había que estar igual. Exactamente, en los 51 Gran Premios que corre, casi en un 90% largó en esa primera fila. La primera carrera que gana con auto de Grand Prix la gana en Mónaco. O sea, no era, perdón, en San Remo, después gana en Mónaco, una de sus primeros Gran Premios. Fangio siempre dijo que él no era espectacular para correr, era efectivo. Totalmente. Espectacular era de repente Stirling Moss, sí, que era lindo verlo, era como si lo veías a Gilles Villeneuve, doblaba por afuera, por adentro, derrapando, devolvía en el auto todo chocado. Eso era entretenido de ver. Para el espectáculo. Y Fangio era cerebral, Fangio, claro, era efectivo, y él, el legado que dejó fue de, primero, adaptarse, podemos decir, a niveles de hoy, no sé, pilotos que se hayan adaptado a distintas épocas, Alonso, bueno, no han estado siempre en el top, pero Alonso, Hamilton, Verstappen, está bien, no se está adaptando muy bien ahora, pero bueno,
tuvieron cambios importantes a lo largo de toda su campaña. Pasaron del B8, del B10 al B8, con B12 creo que no llegó a competir ninguno, pero del B10 al B8, del B8 al B6, del B6 al B6 Turbo y ahora con todo esto. Con el híbrido. De la electrónica. Bueno, Fangio, si bien no tuvo todo eso, pero sí se fue adaptando al distinto manejo de los autos, porque corrió con 4 marcas distintas, corrió con autos a carburador, con compresor, que vendría a ser un turbo, corrió autos con inyección, corrió autos a carburador, corrió autos V8, 8 cilindros en línea o 6 cilindros en línea, con torque, con velocidad final o con torque. O sea, se fue adaptando a eso. Él siempre decía que el Mercedes era el auto perfecto para manejar porque te corregía el error. Claro. Y no tenía errores el auto. Y el Maserati era el auto que era el más divertido, el 250, el más divertido y el que a él le dejaba desarrollar su manejo. Entonces ese fue la comparación de los autos dicha por Fangio. Y eso fue como el legado que fue dejando de la facilidad de adaptación. Cuando Fangio se despide del automovilismo deportivo, todos sus compañeros de ese momento, toda la grilla, le hicieron un gran premio, le hicieron un premio, un obsequio, que es un mundo chiquito, y ese mundito tiene distintas colgadas chapitas, y en esas chapitas hay dedicatorias de todos los pilotos. O sea, eso, asistieron todos a la ceremonia de retiro de Fangio, y todos le decían el maestro. Claro. Hay que recordar que Fangio se retira con casi 50 años y la mayoría tenía 25, podía ser claro, el padre. Tranquilamente. Recién mencionabas... perdón, te interrumpí. No pasa nada. No, recién mencionabas los últimos cambios, esto de pasar al motor del B10 al B8, a lo que es el híbrido actual. ¿Cómo ves a Fangio? ¿Crees que Fangio se adaptaría a la Fórmula 1 actual? A ver, si hubiese nacido con la Fórmula 1 actual, te voy a contar una cosita chiquita, una cortita nomás. En el año 59... Vino a correr la Fórmula 1 a la Argentina, ya existían los autos con el motor atrás, y vino un piloto, ahora me parece que Jean Vera, con un Porsche, con un autito Porsche, un Fórmula 1 Porsche. Corrieron en Buenos Aires y después corrieron en Córdoba, en un circuito callejero. Y Fangio se dio una vuelta. Fangio ya sí tenía ahí 50 años y ya hacía 2 años y medio que se había retirado. Hizo mejor tiempo que el piloto oficial. Y bueno, hay algo que se mantiene intacto en la sangre del piloto. Exactamente, entonces seguramente si Fangio hubiese nacido con estas tipo bañaderas de fibra de carbono, como nacieron todos estos tipos, estos pilotos, se hubiese adaptado. No sé si hubiese sido porque hay que ser totalmente realista. Alonso no es ningún o Hamilton, que son los más viejos de la parrilla, no son ningunos novatos en el tema de manejo, o sea, no se van a olvidar de manejar. Yo creo que si ponemos, inclusive para mí sería al revés, le costaría mucho a todos estos chicos, pues verdaderamente son chicos, adaptarse a manejar sin asistencia, seguramente, que a un tipo que manejó con un auto indócil, adaptarse a un auto que verdaderamente que le facilita las cosas. Le facilitan las cosas y lo más difícil es, tienen que aprender a gestionar otro tipo de cosas que no van en el manejo. Ya es más cerebral, ya es más es más como equipo, porque tienen que pedir mucha asistencia y le van botoneando todo lo que tiene que ir haciendo con el auto, básicamente. Entonces, yo creo que en ese sentido sí, llamémosle a cualquiera, lo meto con la Pinto acá, lo meto a Antonelli, que son todos fenómenos. Yo no quito eso y no lo voy a negar.
pero creo que si vos lo llevas a un auto de los 90, de los 2000, de los principios del 2000, con esas potencias, ni hablar a uno de los fines de los 80, con 1000 caballos, sin ningún tipo de asistencia, como era el caso de Ayrton Senna, Alain Prost, Mansell. No creo que puedan llevarlo a esos extremos de velocidades que manejaban estos tipos. Clarísimo. Entonces, a ver, seguramente Fangio se hubiese adaptado si hubiese nacido con este tipo de autos. Claro. Estamos con Mauricio Parra, gerente del Museo de Juan Manuel Fangio de la ciudad de Balcarce. Mauricio, ¿dónde queda el museo? ¿Dónde lo podemos conocer en redes? ¿Cómo podemos hacer para llegar hasta ahí, para acceder al museo? Bueno, el museo, obviamente en las redes estamos en todas, por lo menos en las 3 más conocidas, en X, en Instagram, en Facebook estamos como Museo Fangio, @Museo Fangio, seguramente en alguna aparece Museo Fangio Oficial o alguna cosa, pero ya donde pone el Museo Fangio te lleva a las redes. Aparece. Bien. Exactamente, tenemos en las 3 el mismo avatar, así que no va a ser difícil encontrarnos. Bueno, y en Balcarce obviamente es una de las principales esquinas de la plaza, es uno de los principales edificios de la ciudad de Balcarce, aparte de que el museo edilicia, el edificio es uno de los principales, es uno de los más antiguos también y más grandes. Y bueno, nada, de afuera es un edificio antiguo y de adentro es impresionante. Una cosa totalmente distinta. Es hermoso y lo puedo decir con conocimiento de causa. No, obviamente a ver, yo hace 26 años que trabajo en el museo y realmente para mí me sorprendía más cuando me iba construyendo mi casa que entrar al museo. Claro. Para mí es algo corriente y siempre hablamos con la gente, con mis compañeros y todo, que estaría bueno que nos borren la memoria un par de días y poder entrar al museo y ver la impresión que le causa a la gente. Claro. Y obviamente la invitación está a todos para que lo conozcan, por lo menos que vengan una vez en la vida, porque es un museo que, a ver, si bien tiene un público bien predeterminado, porque realmente, a ver, hay gente que si no le interesa el automovilismo, no te gusta un auto, te vas a aburrir. Es como si no te gusta el arte y vas a un museo de arte, Claro. Te vas a aburrir. Pero el museo tiene un poco más que lo que es autos, tiene historia, tiene otro tipo de cosas. Bueno, ahora, en noviembre, cuando cumplamos los 40 años de los festejos, vamos a inaugurar una parte dedicada a la Fórmula 1 que va a ser distinta en muestra, porque va a ser más interactiva, va a ser más como sensorial, y obviamente va a haber cosas expuestas de lo que es Fórmula 1, en las que vamos recolectando. Va a estar el casco de Colapinto que nos dio, hicimos un intercambio ahora en el Roadshow, digo de Colapinto, porque es hoy el prócer automovilístico que tenemos, pero tenemos de Hamilton, de Alonso, tenemos de Schumacher, tenemos cascos muy importantes también. Bueno, tenemos una maravillosa excusa entonces para visitar la ciudad de Balcarce, visitar el museo, conocer la ciudad y la propuesta turística y revivir o vivir o conocer un pedazo de la historia grande del automovilismo mundial en el Museo Fangio. Mauricio, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos has dedicado, que nos has contado sobre el museo, sobre la figura de Fangio, y nada, nuevamente agradecerte por tu participación aquí en VoxBox. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, nada, el agradecimiento es más de nuestra parte porque ustedes son los que de manera indirecta mantienen vivo el interés de toda la gente primero por interesarse por Fangio, siendo tan jóvenes, que se siguen interesando por un deportista de hace 70 años, y segundo por, bueno, seguir
difundiendo el museo y la historia de Fangio, que es lo que nosotros pregonamos día a día. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente, Mauricio, y nada, nos vemos en el museo. Adiós. Gracias, muchas gracias. Muy bien, llegamos al cierre del programa, nos estiramos unos minutitos más, pero realmente la entrevista daba para seguir hablando mucho más, ¿no? Muy interesante la historia, realmente. Sí. Sí, un museo que vale mucho la pena visitar, más allá de todo lo que sabemos sobre Fangio. Muy, muy interesante todo lo que contó, sí. Muy bien, y así llegamos al final del programa del día de hoy. El agradecimiento nuevamente para Paula, que nos estuvo operando, Caro Villanueva y Joaquín Soto en la producción. Nosotros estuvimos al frente de este proyecto, de este programa. Simón Huenchur, Nico Martínez y quien les habla, Matías Abalone. Chau chicos, nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Vamos a hablar de Fórmula 1. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Nos encontramos el próximo martes aquí a las 9 de la noche por EQ Radio.